Buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a pasarnos Pokémon Plata Soul Silver solo con Pokémon de tipo roca. Estos Pokémon suelen tener un ataque y defensa muy altos, aunque en algunas ocasiones tienen de tipo secundario tierra o agua, haciendo que sean muy débiles al tipo planta. Veamos qué tal sale este reto. Como siempre, estas son las normas. Debemos poner mote a todos los Pokémon. Si un Pokémon se debilita no se puede usar más. Solo podemos usar Pokémon de tipo roca en combate. No podemos superar el nivel del Pokémon más fuerte de cada gimnasio o del alto mando antes de empezar el combate o la liga, pero sí podemos subir de nivel durante los combates de gimnasio o durante la liga. No podemos usar objetos en combate salvo los equipados y jugaremos en modo fijo. Muy bien, empezamos. Empezamos la aventura aquí, en nuestro pueblo, donde por fin salimos para convertirnos en el maestro del rock and roll. ¿Quién ha dicho eso? Bro, por aquí no se entra. Pero bueno, entramos en el laboratorio donde pillamos a este Cyndaquil al que llamaremos No Roca, y de aquí nos vamos a pata al pueblo de al lado, donde este señor mayor se pega tremenda carrera para enseñarnos el sitio, y después nos da las zapatillas. Pero señor, que las acabas de sudar, ¡qué asco! Hablamos con Oak y este señor, que nos da un huevete Pokémon, y de aquí nos volvemos al laboratorio, aunque por el camino nos encontramos con el pavo que estaba fisgando antes. Tras derrotarlo se le cae el DNI, la tarjeta del bus, el carnet de conducir y demás, y gracias a esto ahora sabemos su nombre. Nada importante, ¿no? Volvemos al laboratorio. ¡Policía vegana! A ver ese nabo. Tras aclarar que no somos los culpables de nada, le damos el nombre del que será nuestro rival, Rockero. Y tras esto nos vamos con la mamá a la que le decimos que nos vamos de fiesta por ahí para ser los reyes del rock and roll. ¿Pero de dónde viene esa voz? Seguimos nuestro camino hasta llegar a la cueva oscura, donde pillaremos al primer miembro del equipo, este Geodude, al que llamaremos Highway. Ya con Highway nos colamos en Ciudad Malva, donde tras responder a unas pocas preguntas de este señor nos da un huevete que abrimos al poco y del que sale este Slugma, al que llamaremos Rhapsody. No lo podemos usar hasta que evolucione, pero bueno, ahí está el chiquitín. Subimos a la Torre Bellsprout, donde tras ver que Rockero está atendiendo la clase de música de este señor, tienes que acercarte a la flauta y soplar. ¿Pero qué rock vas a hacer con una flauta? Y tras tremenda escena nos vamos al gimnasio de la ciudad para pegarnos con Pegaso por la primera medalla. Empieza con Pidgey y nosotros con Highway, con quien recibimos un placaje y usamos Pulimento para subir nuestra velocidad. Y ahora atacamos con lanzarrocas, debilitándolo de una. Por último saca a Pidgeotto. Nos golpea con Tornado, nosotros con lanzarrocas, otro Tornado y otro lanzarrocas más, con el que terminamos el combate. Ya con la primera medalla nos encontramos con una de las 5 jefazas del rock de Johto, esta chica kimono, quien nos da el visto bueno. Gracias. En la cueva Unión capturamos a este Onix, al que llamaremos Will Rock You, y un poco más adelante nos encontramos con que un pavo del Team Rocket está haciendo bullying a un vecino del lugar. Yo, soy del Team Rocket, mira esta facha, así que atento viejo, aporta o aparta. ¿Pero los del rap no eran los de Alola? Entramos en el pueblo y aquí nos vamos a hablar con este señor, quien sale disparado al pozo, y aquí nos lo encontramos tirado en el suelo. Despachamos a la gente del Team Rocket y ahora nos vamos a por Antón por la segunda medalla. Empieza con Scyther y nosotros con Will Rock You. Recibimos un malicioso que nos baja la defensa y contestamos con lanzarrocas, quitándole mucho y haciendo que se cure con la valla. Usa foco energía, fallamos un ataque y tras recibir un ataque rápido lo debilitamos con lanzarrocas. Saca ahora Metapod, a quien lo debilitamos con otros 2 lanzarrocas, y por último saca Kakuna, quien también cae con 2 ataques. Antes de seguir nos volvemos a encontrar con Rockero, quien quiere combatir. Empieza con Gastly y nosotros con Highway, con quien usamos Pulimento y lanzarrocas, debilitándolo. Le sigue Croconaw, al que le quitamos bastante vida con Magnitud. Nos usa Cara Susto y Pistola Agua, la cual sobrevivimos con muy poca vida, y respondemos con otra Magnitud más, con la que lo dejamos KO. Por último saca a Zubat. Cambiamos a Will Rock You, al que nos confunde con Supersónico, pero finalmente lo debilitamos con un par de lanzarrocas. Después de haber sobrevivido a este combate, nos vamos al bosque, donde nos pedirán ayuda con un par de Farfetch y... bueno... Nos encontramos con otra de las maestras del rock, a la que ayudamos a salir de aquí, y tras un poco más de viaje conseguimos llegar a Ciudad Trigal. Aquí nos vamos a la radio para hacer un pequeño test. ¿Cuál es la comida favorita de Pikachu? Fácil. El ketchup. Y tras esto nos vamos al gimnasio a por la tercera medalla contra Blanca. Empieza con Clefairy y nosotros con Will Rock You. Usamos Chirrido para bajarle el ataque y ella usa doble bofetón. Otro Chirrido, nos copia el ataque con Mimético y le atacamos con lanzarrocas, bajándole mucha vida. Nos usa Chirrido y luego lo cura, y ahora con 2 lanzarrocas seguidos le debilitamos. Le sigue Miltank. Nos ataca con Pisotón un par de veces y nosotros fallamos Chirrido 2 veces seguidas. Otro Pisotón que nos hace retroceder, otro más que nos baja 10 de vida y ahora sí acertamos
usamos Chirrido. Cambiamos a Highway, quien recibe un par de ataques, usamos Pulimento para subirnos la velocidad, nos sigue atacando con Pisotón, y nosotros contestamos con Magnitud. Nos da otro Pisotón más, usamos otro Pulimento, y ahora con otra Magnitud 7 le debilitamos y ganamos el combate. Salimos de aquí para ir a la floristería y pillar la regadera. ¡Ugh! ¡Qué peste a hierba seca! Atravesamos el Parque Nacional y un poco más adelante le echamos agua a este árbol. El árbol resulta ser este Sudogudo al que capturamos y llamamos Teen Spirit. Llegamos a Ciudad Iris, aunque pasamos de largo para ir a la granja, donde tras pasar el rato con los Miltank llegamos a Ciudad Olivo. ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! Pillamos la caña buena de este señor y tras bastante rato de pesca conseguimos pillar a otro Pokémon más, este Corsola, al que llamaremos Onaprayer. Volvemos a Ciudad Iris, donde derrotamos a este pavo del Team Rocket para salvar a la tercera maestra del Rock and Roll. Anda, hacía tiempo que no sonaba. Nos vamos ahora a la Torre Quemada, donde nos volvemos a encontrar con Rockero, aunque gracias a las nuevas capturas no se nos hace un combate pesado. Bajamos las escaleras y nos encontramos con los tres perretes. Evolucionamos a Highway en Graveler y ahora nos pegaremos con Morty por la cuarta medalla. Empieza con Gastly y nosotros con Highway. Nos golpea con lengüetazo y usamos Pulimento para subir nuestra velocidad. Usamos ahora Rizo Defensa, él usa Rencor y ahora atacamos con Desenrollar, debilitándolo de un golpe crítico. Le sigue Gengar, quien también cae de un golpe, y a este le sigue Haunter, quien también cae de un golpe. Por último saca su segundo Haunter, quien tampoco resiste un Desenrollar. Rizo Defensa y Desenrollar son un combazo, sin duda. Ya tenemos la mitad de las medallas para convertirnos en el maestro del Rock and Roll. Así que nada, vamos a por las que faltan. Escalamos el faro de Ciudad Olivo para encontrarnos con la líder de aquí, quien está cuidando unos faros que está pachucho, y ahora nos manda por la medicina. Y como somos unos recaderos, nos toca viajar hasta Ciudad Orquídea, donde la pillaremos aquí. Nos iremos a esta zona, donde pasaremos de Suicune para romper piedras y poder encontrar así a este Shackle, al que llamaremos Jungle. Y sin mucho más que hacer, nos vamos al gimnasio para pegarnos con Aníbal por la quinta medalla. Empieza con Primip y nosotros con Onaprayer. Usa doble equipo y nosotros la atacamos con Surf, fallando. Otro doble equipo, un Surf que esta vez sí conecta y tras un malicioso lo debilitamos con otro Surf más. Por último saca Poliwrath. Nos golpea con golpe cuerpo y nosotros usamos reflejo, para ahora cambiar a Jungle, quien recibe un golpe cuerpo más. Nos duerme con hipnosis, aunque nos despertamos al turno siguiente, usamos Velo Sagrado y él nos golpea con puño certero. Usamos Venganza, él nos golpea con puño certero y golpe cuerpo y ahora le atacamos, quitándole algo de vida. Sigue pegándonos, nos curamos con Valla Cidra y tras acumular más daño con Venganza y sobrevivir con solo 3 de vida, finalmente lo debilitamos. Nos volvemos a Ciudad Olivo, donde tras darle la medicina a Lanzaros, prende tremendo rayo de luz que ilumina toda la estancia. Y ahora que hemos cumplido con la buena acción del día, y tras ir a la zona Safari para ayudar con una chorrada que hay que hacer por aquí, nos vamos a pegarnos con Yasmina. Empieza con Magnemite y nosotros con Highway, con quien usamos Rizo Defensa. Ella falla un supersónico y ahora lo debilitamos de un terremoto. Le sigue Steelix, quien resiste un terremoto y pone una tormenta arena, aunque con un segundo terremoto lo dejamos KO. Por último saca su segundo Magnemite, quien también cae de un golpe. De aquí nos vamos ahora para el este, a Pueblo Caoba, y desde aquí al norte, al Lago de la Furia, donde tendremos el encuentro con el Gyarados Shiny. Conocemos a Lance, quien parece ser un tipo bastante majo. ¡Aniquila! Entramos en la guarida Rocket, la cual atravesamos bastante easy, y tras perseguir a un Murkrow por todo este sitio y tras derrotar a esta gente junto al Dragonite al 40 de Lance, bastante sus, por cierto, terminamos aquí. Y ahora nos vamos al gimnasio para pegarnos con Fredo por la séptima medalla. Empieza con Seal y nosotros con Teen Spirit, pone un granizo y nosotros atacamos con Avalancha, quitándole bastante. Usa descanso y nosotros le atacamos con un golpe crítico de patada baja. Le cura con hiperpoción y ahora con 2 patadas bajas lo derrotamos. Saca ahora Piloswine, usa Ventisca quitándonos mucha vida y nosotros usamos patada baja quitándole casi media vida. Cambiamos ahora a Onaprayer, quien recibe un golpe crítico de colmillo hielo y al turno siguiente él usa granizo y nosotros fallamos un ataque. Nos golpea con bomba fango bajándonos a solo 7 de vida y atacamos con Surf debilitando a su Pokémon. El granizo nos deja con 2 de vida y ahora saca a Dewgong. Cambiamos a Will Rockyu, quien recibe un canto helado y un rayo aurora cayendo debilitado. Sacamos ahora a Highway, recibimos un rayo aurora al que contestamos con terremoto quitándole algo más de media vida. Nos curamos con la campana concha, él usa descanso y ahora atacamos con terremoto. Usa sonámbulo usando rayo aurora y bajándonos a muy poca vida, pero con otro terremoto lo debilitamos y ganamos el combate. Nos llama el profe diciendo que pasan cosas raras en la radio y como somos un maestro del rock en potencia tenemos que encargarnos de esto. Volvemos a Ciudad Trigal, la cual está plagada de gente del Team Rocket y nos vestimos como uno de ellos. ¿Qué pasa, Teen Spirit?
Hombre, llamar basura al Team Rocket está feo. Nos infiltramos en la radio, o al menos ese era el plan, pero el bono de rockero llega para fastidiar nuestra sorpresa. Nos colamos igualmente, derrotamos a la gente de por aquí y nos vamos de nuevo al subterráneo, donde vemos a la cuarta maestra, quien nos da algo de esperanza en esto de ser el elegido como maestro del rock and roll. Tocará acostumbrarse a esto. Salvamos a este señor, nos evoluciona por fin Rhapsody en más cargo y volvemos a la radio para enfrentarnos al nuevo cabecilla del Team Rocket, aunque Highway es suficiente para enseñarle el Highway to Hell con desenrollar y terremoto. Ahora que hemos salvado la radio volvemos a la aventura, aunque antes nos vamos a ir de nuevo a la zona safari, ya que por fin podemos hacer una captura aquí. ¿Quién será este Larvitar, al que llamaremos It's My Life? De aquí nos vamos a la ruta helada, donde ayudaremos a la quinta maestra del rock para que pueda salir de aquí. Por fin llegamos a Ciudad Endrino, donde tras hacer evolucionar a It's My Life en Pupitar, vamos directos al gimnasio por la última medalla. Débora empieza con Gyarados y nosotros con Rhapsody. Nos ataca con Furia Dragón, nosotros usamos Bostezo y ahora cambiamos a Highway, quien recibe otra Furia Dragón. Gyarados se duerme, nosotros usamos Pulimento y Rizo Defensa y ahora atacamos con Desenrollar. Débora lo cura con Hiperpoción, pero con un segundo Desenrollar lo debilitamos. Saca ahora Kindra, quien cae de un solo golpe de Desenrollar, y a este le sigue Dragonair, quien también cae de una. Por último saca su segundo Dragonair, quien también cae con un Desenrollar de Highway. Débora no acepta nuestro estilo de música y nos manda con los señores mayores de la guarida dragón, quienes van a juzgar nuestro arte. ¿Vas a dedicarte por completo a la música? ¡Claro! Mi destino es ser el maestro del... Oh, ahora no lo ha dicho. ¿Qué? El maestro del rock and roll. Nos conseguimos su aprobado y ahora que ya tenemos todas las medallas nos vamos con las chicas Kimono, las maestras del rock, quienes nos dan unas clases rápidas y ahora nos mandan a buscar a un Pokémon legendario, Lugia. Nos vamos con ellas a las Islas Remolino, donde tras tremendo bailoteo se nos aparece el Pokémon desde detrás de una cascada. Se nota que son maestras, menudo show han montado en un momento. Huimos del combate porque tampoco nos interesa y ahora nos vamos a la calle Victoria, donde tendremos el último combate contra el rival. Empieza con Sneasel y nosotros con Teen Spirit. Recibimos una finta y contestamos con Avalancha, debilitándolo de una. Le sigue Feraligator, quien nos ataca con Cascada, quitándonos mucha vida. Nos curamos con la Vallacidra y contestamos con Mazazo, para el turno siguiente usar Golpe Bajo y debilitar a su cocodrilo. Saca ahora Magneton, quien nos paraliza con Onda Trueno y al que atacamos con Patada Baja. Usa Bombayman y una segunda Patada Baja lo debilita. Le sigue Haunter, al que debilitamos de un Golpe Bajo y ahora saca Kadabra. Nos usa Anulación, impidiendo que usemos Golpe Bajo y ahora cambiamos a Jungle, quien recibe un psicorrayo. Usamos Venganza para acumular daño y a los 2 turnos atacamos, bajándole como 3/4 de vida. Otro psicorrayo más, nos curamos con la Vallacidra y usamos otra venganza más con la que lo debilitamos. Por último saca a Golbat. Cambiamos ahora a It's My Life, quien recibe un aire afilado y un mordisco, y finalmente con una avalancha terminamos el combate y demostramos ser el mejor rockero. Haremos aquí una captura más, que será este Rhyhorn, al que llamaremos Bad Name, y tras entrenar un poco y evolucionarlo en Raidon, así se nos ha quedado el equipo. Creo que tenemos un buen equipo para hacer frente a la liga. Sí. El primer combate lo tenemos contra Mento. Empieza con Satu y nosotros con Teen Spirit. Satu usa yo primero, atacándonos con avalancha, y nosotros contestamos con lo mismo, debilitándolo de una. Le sigue Slowbro, a quien atacamos con Mazazo, quitándole mucho, y él usa Amnesia, aunque con otro Mazazo lo debilitamos. Saca ahora Jinx, quien nos quita mucha vida con Psíquico, aunque nos curamos con Vallacidra y ahora usamos Avalancha, debilitándolo también. Le sigue Executor, quien cae con un golpe crítico de golpe bajo, y por último saca a su segundo Satu, quien nos quita mucha vida con Psíquico y al que contestamos con Avalancha, debilitándolo y terminando el combate. El segundo combate lo tenemos contra Koga. Empieza con Ariados y nosotros con Rhapsody. Nos ataca con Giga Drenado y contestamos con Humareda, debilitándolo de una. Le sigue Forretress, quien pone unas púas tóxicas y quien también cae de una Humareda. Saca ahora Venomoth, nos ataca con Psíquico quitándonos algo de vida, pero también cae de un golpe. Le sigue Muk, quien nos envenena con Tóxico y al que contestamos con Humareda, quitándole algo menos de media vida. Se cura con Lodo Negro, nos quita vida el veneno y ahora cambiamos a Highway, quien se envenena por las púas. Usa Reducción y atacamos con Terremoto, dejándolo KO. Por último saca Acrobat, usa doble equipo y nosotros Desenrollar, quitándole algo de vida. Nos golpea con ataque ala, damos otro Desenrollar que lo baja apenas 1 de vida, se cura con Vallacidra y ahora sí fallamos Desenrollar. Cambiamos a Teen Spirit, quien también se envenena y recibimos un par de ataque ala hasta que finalmente lo debilitamos con Avalancha. El tercer combate
combate lo tenemos contra Bruno. Empieza con Hitmontop y nosotros con Bad Name. Hitmontop solo nos va a atacar con excavar o triple patada, así que probamos suerte y él usa excavar, por lo que nuestro terremoto le quita el doble de vida, debilitándolo de una. Le sigue Hitmonlee, quien falla un contoneo y al que también derrotamos con terremoto. Saca ahora Hitmonchan. Cambiamos a Ona Prayer, quien recibe un puño hielo y un puño trueno que nos paraliza. Nos tomamos la valla Cidra, pero por la parálisis no podemos atacar. Cambiamos de nuevo a Bad Name, a quien no le afecta el puño trueno, y tras recibir un puño hielo atacamos con terremoto, dejándolo KO. Le sigue Machamp, quien cae con un golpe crítico de terremoto, y por último saca a Onix. Nos golpea con terremoto bajándonos a menos de la mitad de vida, y nosotros contestamos con el mismo ataque, debilitándolo y ganando el combate. El cuarto combate lo tenemos contra Karen. Empieza con Umbreon y nosotros con Bad Name. Usa doble equipo y nosotros Machada, debilitándolo. Le sigue Vileplume y nosotros cambiamos a Rhapsody, quien recibe un par de golpes de danzapétalos sobreviviendo con solo 6 de vida, y atacamos con Humareda, dejando KO a su florecilla. Saca ahora Gengar y nosotros cambiamos a It's My Life. Falla onda certera y nosotros atacamos con Triturar. Falla otra más y ahora sí lo debilitamos de otro Triturar más. Saca ahora Houndoom. Ella usa maquinación y nosotros contestamos con terremoto, debilitando a su perro. Por último saca a Murkrow, quien nos golpea con golpe bajo, pero el que debilitamos de una avalancha. Y ahora nos enfrentamos al campeón, Lance, por el título de maestro del rock. Empieza con Gyarados y nosotros con Ona Prayer. Nos golpea con cascada haciéndonos bastante daño, nos curamos con la valla Cidra y usamos reflejo. Otra cascada, atacamos ahora con joya de luz, quitándole la mitad de vida, y tras otra cascada más, una segunda joya de luz lo debilita. Saca ahora su primer Dragonite, el que suponemos que tiene trueno. Cambiamos a Highway, quien es inmune a trueno, y tras recibir una carga dragón usamos Pulimento para subir nuestra velocidad. Usamos Rizo Defensa, recibimos otra carga dragón y ahora atacamos con Desenrollar. Nos vuelve a golpear bajándonos a 7 de vida y con un segundo golpe de Desenrollar lo debilitamos. Le sigue su segundo Dragonite, quien cae de un solo golpe de Desenrollar, y este le sigue su tercer Dragonite. Fallamos Desenrollar y con una llamarada nos debilita a Highway. Sacamos ahora a Bad Name, usa enfado quitándonos casi media vida y contestamos con roca afilada, debilitándolo de una. Saca ahora Charizard, quien nos golpea con tajo aéreo haciéndonos retroceder y luego con un golpe crítico de garra umbría dejándonos a 4 de vida, pero con una roca afilada lo debilitamos. Por último saca a Aerodactyl. Cambiamos a Teen Spirit, quien recibe un golpe crítico de avalancha, atacamos con golpe bajo y una segunda avalancha nos deja 2 de vida. Y dado que el resto del equipo está tocado o puede caer de una, usamos otro golpe bajo y Aerodactyl nos debilita con golpe aéreo. Sacamos ahora a It's My Life, quien recibe un Triturar, pero con el que finalmente lo debilitamos con avalancha. Y así es como nos hemos convertido en los maestros del rock. Ni tan mal, ha sido un viaje interesante. Después de las celebraciones nos volvemos a nuestro pueblo natal, donde iremos a hablar con el profe. ¿Has visto? Ahora soy el mejor rockero de todos. De locos. Aún no eres el mejor de todos. ¿Cómo que no? Consigue las 8 medallas de canto y ven al Monte Plateado. Aquí te espero. Pues nada, nos vamos a Canto para pegarnos con los líderes de aquí. Entre líder y líder a los que derrotamos conseguimos unos upgrades para el equipo, como que It's My Life finalmente evoluciona a Tiranitar. Nos encontramos con gente simpática como estos motoristas. ¡Auxilio! Pillamos a un Aerodactyl al que llamamos Runaway y a un Kabuto al que llamamos Start Me Up y al que evolucionamos al token Kabutops. Oh, Misty, sin ti me pongo triste. Oh, chico anónimo, este podría ser el principio de una bonita. Y ya con todas las medallas nos vamos a la cima del Monte Plateado, donde nos toparemos con el mismísimo Red. Veo que por fin has llegado, pero ¿cómo me vas a ver si estás de espaldas? Y aquí tendremos el combate por ver quién es el auténtico maestro del rock and roll. Empieza con Pikachu y nosotros con It's My Life, con quien ponemos una tormenta arena. Falla Cola Férrea y contestamos con terremoto, debilitándolo de una. Le sigue Blastoise, nos golpea con onda certera bajándonos mucha vida y contestamos con roca afilada, quitándole algo más de la mitad. Falla su segunda onda certera y volvemos a usar roca afilada, debilitándolo también. Le sigue Lapras, fallamos nosotros ahora y él nos ataca con Salmuera, a la que sobrevivimos con solo 2 de vida. Cambiamos a Runaway, quien también recibe una Salmuera y fallamos una roca afilada, a lo que nos contesta con Ventisca, debilitando a nuestro Aerodactyl. Sacamos ahora a Start Me Up, con quien le golpeamos con tumbarrocas, haciéndole bastante daño y él ataca con Salmuera, bajándonos un cuarto de vida. Usa Restaura Todo para curar a su Lapras, atacamos con otro tumbarrocas y al turno siguiente otro tumbarrocas
tumbarrocas más lo debilita. Saca ahora Venusur. Atacamos con tumbarrocas para bajarle la velocidad y él nos golpea con Giga Drenado, debilitándonos de una y curándose casi entero. Sacamos ahora a Rhapsody. Nos duerme con Sonífero y luego nos ataca con Giga Drenado. Nos despertamos al toque y golpeamos con Humareda, bajándole bastante, y al turno siguiente le cura con Restaura Todo. Atacamos con otro Humareda y tras recibir un Giga Drenado más lo debilitamos con otro ataque. Saca ahora Charizard y nosotros cambiamos a Ona Prayer, quien recibe un par de Pulso Dragón, pero con una sola joya de luz nos deshacemos de él. Por último saca su Snorlax. Le atacamos con otra joya de luz sin hacerle mucho daño y responde con Triturar. Cambiamos ahora a Badname, quien recibe un Triturar más y contestamos con un último terremoto que nos da la victoria y ahora sí nos hace merecedores del título de Maestro del Rock. Y así es como nos hemos podido pasar Pokémon Plata Soul Silver con Pokémon de tipo Roca. Estoy totalmente seguro de que el combate con Rojo lo habría perdido de no haber puesto la tormenta de arena, pues con el granizo me habría acertado todas las ventiscas de su Blastoise y Lapras, y dudo que hubiéramos acabado bien. Muchas gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado puedes darle a like, dejar un comentario o si te ha encantado puedes suscribirte para estar atento a cuando suba más contenido. Y gracias en especial a los miembros del canal, vuestro apoyo se agradece mucho. Ahora sí, me despido. ¡Hasta luego!